Allí determinan cómo se va armando el mapa político en la provincia, cuánto están midiendo los candidatos a gobernador, que ayer dábamos alguna data en ese sentido, bueno, números que celebra o no el gobierno de Mendoza, y bueno, y cómo está también, vamos a repasar cómo está la caída del presidente Milei. Hablan de una gran caída de su imagen, pero lo vamos a charlar con Marta Reale, porque ella nos va a traer los resultados de esta encuesta de su consultora Reale de la Torre, y le damos la bienvenida. Hola Marta, ¿cómo te va? Natalia Arenas te saluda. Hola Natalia, bueno, un gusto, un saludo también para la audiencia. ¿Cómo están? Gracias. Muy bien, excelente. Gracias por esta charla un ratito. Sabemos que ya están hace un tiempo estos resultados. Me interesa saber un número que por ahí no se dice mucho. ¿Cuál es el universo, digamos? ¿Cuál es la muestra? ¿Cuánta gente más o menos has tenido en cuenta para hacer esta encuesta? Esta es una muestra de 1.200 casos Ujú. domiciliaria, no Domiciliaria. es digital, Bien, es perfecto. domiciliaria, ¿Y esa cómo exactamente, se y se hizo hace? entre el 14 y el 19, Ajá. con encuestadores golpeando la puerta de los Ajá. domicilios con una muestra científica, Ujú. obviamente, pero se hace con encuestadores consultando cara a cara. Y bueno, y los departamentos, bueno, estuvimos en el Gran Sí, Mendoza. sí, es Gran Mendoza, San Martín y San Rafael, que es una muestra representativa de Mendoza que lo usamos ya hace más de 20 años en la provincia y Ujú. funciona muy bien, Muy bien. con excelentes resultados. Bueno, y contémosle a nuestros oyentes cuáles han sido esos resultados, porque evidentemente hay candidatos aquí en la provincia de Mendoza que se van posicionando, otros que se van desdibujando. Parecía que venían bien y el número no lo está acompañando. Contémosle a la audiencia. Bueno, a ver, este relevamiento de mayo tiene dos datos novedosos. Ujú. El primero de ellos es, bueno, un descenso pronunciado en los niveles de aprobación de Javier Milei, que de febrero a mayo cae 10 puntos, en sintonía con lo que venimos observando en las encuestas nacionales. El punto es que hasta el mes de abril habíamos registrado una caída en la aprobación del presidente, pero no era tan significativa como la que veíamos en las encuestas nacionales, en las propias y lo que estaban reflejando también colegas, pero sí en el mes de mayo se produjo, digamos, una profundización de ese desencanto y termina acumulando un descenso de 10 puntos. Ujú. Con lo cual, esa caída provoca que haya hoy una convergencia en términos de aprobación de gestión con el gobierno provincial, no porque la aprobación del gobernador suba, sino porque Milei cae hasta alcanzarlo, ¿no? Entonces hoy tiene un 47,6% de aprobación Javier Milei y 47% Cornejo, ¿no? Milei en el registro más bajo desde que asumió, ¿no? La verdad es que incluso en plena crisis del año pasado, en la previa de las elecciones legislativas, cuando pierde en provincia de Buenos Aires, que cae mucho su imagen en todo el país, bueno, en Mendoza nosotros lo teníamos en un 49% de aprobación de gestión y este mes está un poquito más abajo. Pero bueno, la realidad es que el presidente nos ha sorprendido con esos niveles de fluctuaciones y así como ha caído en otras oportunidades, también se ha recuperado, con lo Ujú. cual no descartamos en lo más mínimo que eso pueda ocurrir ahora. Claro, claro, porque bueno, en algún momento, sobre todo más cerca de las elecciones, las encuestadoras, algunas encuestadoras a nivel nacional, bueno, habían dado inclusive algún empate técnico en su momento, y bueno, y ganó con una diferencia bastante Con una abultada. ventaja Sí, amplia. sí. Ujú. Exactamente, por eso Entonces, hay que ponerlo siempre. en contexto eso. Exacto, exacto.
Bueno, a ver, por ahí nos interesa también qué está pasando acá a nivel provincial, porque el gobernador, más allá de, podemos decir, cierta estabilidad en su imagen aquí en la provincia, bueno, tiene sus candidatos, ¿no? Candidatos también que están en funciones hoy por hoy, que la gente tiene más contacto directo con ellos. ¿Cómo se está ubicando? Bueno, justamente probablemente producto también de este declive en la imagen del presidente, cambió el líder, ¿no? En términos de intención de voto, nosotros empezamos a medir esto en el mes de febrero Ujú, y en ese momento lo teníamos liderando la intención de voto para suceder a Cornejo, a Luis Petri con ujú, 28 puntos, pero ahora registramos una caída de ocho puntos y lo tenemos en 20 ujú. y pasó a liderar un candidato del equipo Alfredo Cornejo con casi 27 puntos. En tercer lugar está el peronismo con 13, casi 13 puntos y que con una intención de voto proyectada de 20 y Ulpiano Suárez con 9 puntos. Eso es lo que tenemos ahora, con lo cual insisto, la segunda novedad de este estudio es esta caída de Petri de 8 puntos respecto de febrero y ese nuevo liderazgo, digamos, ahora del candidato del equipo de Cornejo que pasó a la delantera. Ujú. Tenía entendido que midieron por separado al intendente Ulpiano Suárez, ¿no? En su intención de voto. ¿Por qué es así? Porque, a ver, lo medimos por separado, básicamente porque lo que queríamos, si bien es una figura del oficialismo provincial, lo que queríamos determinar si su posición, por momentos disonante respecto del gobierno nacional, que es actual socio político del gobierno provincial, le generaba adhesiones por fuera de la estructura. Por eso quisimos medirlo de esta manera y bueno, básicamente él, si bien puede llegar a ser, tiene altas chances de ser el candidato del equipo de Cornejo, quien represente, digamos, al oficialismo provincial, pero lo que arroja la encuesta es que tiene hoy 9%, digamos, de adhesiones propias, que son una Ujú. construcción propia que, que si él se convierte en candidato podría aportar al proyecto. No está claro Si todavía quiere o no. que vaya Ujú. a ser él el candidato, pero bueno, pero es un porcentaje que sin duda al espacio le suma. O sea, él creció, ¿no? Creció, Él eh, sí. creció de 4% que tenía en febrero, creció a 9%, con lo cual, bueno, es un candidato que todavía está en construcción, ¿no? Todavía tiene un nivel, digamos, de intención de voto bajo por sí mismo, digamos, pero que liderando, digamos, dentro del equipo de Alfredo Cornejo podría ser una buena elección. Otros gobernables veo Con que, sí, sí, otros sí, gobernables sí. como, por ejemplo, como te decía, gente que pertenece al equipo, Tadeo García Salazar, está al Frente de Educación, Natalia Mema, que es parte también del gobierno. Ujú. Bueno, también son nombres más allá de que no están explícitamente candidateados ya, pero sí tienen desde una intención, ¿no? Sí, digamos que están incluidos en esta opción del candidato del equipo de Cornejo. También Ajá, quiero contar que lo expresamos en el informe, sí. eh, en- contamos, digamos, incluimos una nota metodológica respecto de por qué medimos un candidato del equipo de Cornejo. En realidad es lo que corresponde hacer, sobre todo con los oficialismos, es lo Ujú, que corresponde hacer metodológicamente con los oficialismos cuando no hay candidatos definidos. ajá. ¿Por qué? Porque en general el oficialismo lo que se busca ahí es determinar cuál es el piso que tiene. Después el candidato que se elija le da la proyección, en general permite ampliar, pero el piso que hoy con el que arrancaría cualquiera que sea el candidato del equipo de Cornejo es este, hoy, casi 27 puntos, ¿no? Entonces, ya sea Natalio Mema o Tadeo García Salazar, probablemente hoy tengan la posibilidad de iniciar su carrera electoral
con este porcentaje que hoy lidera la intención de voto. Después veremos quién finalmente termina siendo el candidato y cuánto efectivamente le aporta cada uno. Estaba mirando, bueno, desde la oposición, ¿no? Siguen con algunos problemas, sobre todo internos, lo que no termina de definir tampoco quiénes pueden ser las figuras que se presenten. De todas maneras, veo que hay un número que siguen teniendo de base, ¿no? Que o un núcleo duro, ¿no? Se podría decir desde la oposición, más allá de que el candidato no sea claro. Sí, a ver, el peronismo hoy tiene proyectado, en esta intención de votos, tiene alrededor de 20, pero una potencialidad de 30. Entonces, dependiendo quién sea el candidato y cómo quede configurado la oferta electoral, bueno, habrá que ver si se quedan esos 20 o termina acercándose más a los 30. El punto es que hoy es difícil poder determinar eso con precisión, porque hasta que la oferta no esté definida, es muy complejo tener una intención de voto precisa. ¿Y por qué digo esto? Porque la ciudadanía no elige, opta por la oferta que le propone la política. Entonces, hasta que esa grilla, digamos, de opciones no esté clara, la ciudadanía no sabe. Por eso también al medir potencialidad electoral es complejo, solo si nos guiáramos básicamente con una potencialidad electoral en términos de las candidaturas, también incurriríamos en un error. No, esos son proyecciones que hacemos los encuestadores para ver cuál es el piso y el techo que tiene cada candidato, pero no expresa la intención de voto real. Claro, pero claro, me llama la atención, por lo menos es bastante llamativo el hecho de que, más allá de que no tengan todavía candidato, que no esté definido este panorama político, sigue existiendo ese piso duro, ese núcleo duro, ¿no? del peronismo. Sí, que en algún momento fue menor. Recordemos el 2023 que en realidad el peronismo se partió, quedó como el kirchnerismo duro por un lado y una parte del peronismo más blando se fue detrás de la candidatura de De Marchi. Por eso le permitió a De Marchi cosechar 30 puntos en la elección, ¿no? Pero convengamos que el piso, digamos, del peronismo, ese núcleo duro del peronismo en Mendoza suele ser de alrededor del 20-25%. Hay que también, es lo que sacó el peronismo en la última elección legislativa. Sí, Marta, y lo último, para hacer, digamos, entender un poco también lo que pasa del lado del oficialismo acá en la provincia, porque bueno, hay coalición, hay también ideas que se comparten con el gobierno nacional desde algunos candidatos, otras no, y esto puede generar también una fractura ahí, pensando en lo que va a pasar, ¿no? Hacia adelante, que en total, ¿cuánto juntan ellos? El total de aquí de Cambia Mendoza, con ideas bastante que vayan para el mismo lado, ¿no? Con la alianza, con la Libertad Avanza. Sí. Bueno, lo que pasa es que ahora, a ver, yo en realidad lo que estoy haciendo ahí es una sumatoria en este último estudio entre el candidato Alfredo Cornejo y Ulpiano Soles, porque son los que pertenecen al oficialismo provincial. Luis Petri pertenece a la alianza ampliada, esta con la Libertad Avanza, pero no pertenece al oficialismo provincial. Entonces, bueno, obviamente que si sumásemos la candidatura de justamente de Petri, nos está dando una intención de voto de alrededor de 55%, que es básicamente lo que sacó la Alianza La Libertad Avanza, Cambia Mendoza en las últimas elecciones, que fue casi 54%. Ahí está. Esa intención de voto se mantiene, pero bueno, después, insisto, falta bastante y hay que ver no solamente cómo se ordena el oficialismo o esta alianza, las candidaturas en el seno de esta alianza, sino también cómo se ordenan las candidaturas en todos los espacios opositores. Y a partir de eso, ¿no? Una vez que la gente tenga ese menú a disposición, bueno, ahí puede tomar una determinación con mayor rigor, digamos. Hoy es
esta es la foto de inicio, de lanzamiento, ¿no?, de esta carrera hacia la gobernación del año que viene, que falta un año Sí. aún, pero que bueno, que obviamente empieza A a sonar. gestarse Sí, ahora. algunos Sí, políticos sí, a no construirse ahora, a sí. construirse ahora. Sí, todavía algunos políticos en general, como no tienen muy bien las cosas claras hacia dentro del partido, bueno, no les gusta mencionar mucho lo que viene hacia adelante. Pero ya que lo último que te pregunto, y puede ser cortito, ¿qué referencia tenés de tus encuestadores cuando se encuentran con la gente, no cara a cara, más allá de que hay otro tipo de encuestas telefónicas, pero esto de que vayas a enfrentarlos, digamos, cara a cara, ¿cómo es el humor de la gente? ¿Les gusta participar? ¿Están un poco reticentes? ¿Qué te Hay llega? de todo. En la calle te encontrás Sí, ¿no? con todo tipo de respuestas. El que le cierra la puerta en la cara, que no quiere saber nada, el Nada. que los usa para hacer catarsis Sí, y los tiene media hora también. charlando o quejándose. Eso también me lo comentan los encuestadores. Bueno, en realidad lo que hay es, primero, altos niveles de desconocimiento en general sobre lo que pasa en la política. Cuesta mucho. Mm. Por ejemplo, hay dirigentes que en el círculo rojo son extremadamente conocidos y cuando salís al campo no los conoce nadie. Mm. Eso es una característica. Y después, por el otro lado, también, bueno, ahora hay mucha queja, sobre todo por el tema económico, ¿no? De las dificultades que hay para llegar a fin de mes y demás. Eso es una de las cosas que mayormente se expresan y está expresada en la encuesta. Cuando preguntamos qué debería priorizar el próximo gobernador, bueno, el tema economía y empleo lidera ampliamente esa petición, ¿no?, esa demanda. ¿Y seguridad aparece por ahí? Básicamente es eso. Inseguridad aparece, siempre la inseguridad está, y es un tema bueno, que ha dominado la agenda social a lo largo de los últimos años en todo el país, pero sí, uno de los datos novedosos de estos resultados es que en la demanda concreta que le pedirían al próximo gobernador, inseguridad aparece tercero y no llega al 30%. Uh-huh. Bueno. Marta, para nosotros un placer siempre contar con tu opinión, con tus estudios acá, si los vamos desgranando y conociendo un poquito, así que bueno, te agradecemos como siempre. Bueno, un placer también para mí compartir este espacio. Gracias. Que tengan un lindo día. Igual. Adiós. Marta Reale, de Reale da Torre, estos encuestadores fantásticos, bueno, que también nos cuentan un poquito el parecer de la sociedad de Mendoza y también cómo viene a nivel nacional. 9 de la mañana, 25